es el tema que nos ocupa hoy. Vamos a ver el estudio de la familia. Entonces, la familia ideal. En el imaginario de todo el mundo está esto, ¿no? El niño, la niña, el perro, el gato. Bueno, pero resulta que hay parejas que ni una cosa ni otra, ¿no? Que no preparan y a veces son una necesidad de las parejas. El hecho de que no puedan embarazar. Muchas veces se casan, los suegros, los tíos, no sé cuánto, si hacen embarazar. Es un gran problema, a veces bastante importante. Vamos a empezar a ver cómo hacemos el enfoque de la pareja que consulta por infertilidad. En la literatura van a encontrar dos términos, esterilidad e infertilidad. Se hacía la diferencia antes que esterilidad era la que no podía concebir e infertilidad era la que no podía tener niño viable, que puede tener abortos, no es estéril. Pero es estéril. La diferencia es semántica. Y las dos, tanto la esterilidad como la infertilidad, pueden ser primarias o secundarias. Primarias si ya tuvo un evento estéril y va a intentar el otro y no puede. Y secundaria, y primaria si no tiene ninguna. Resulta que la concepción es un proceso complejo y en las que no lo necesitan y no lo quieren se les da facilísimo, las adolescentes, ¿no? Pero luego en las mayores viene el problema, que no se pueden embarazar. ¿Qué se necesita para que haya en el humano haya un embarazo? Primero, que se depositen una cantidad adecuada de espermatozoides en la vagina, en la relación sexual. Que se haga en la época apropiada del ciclo, porque el ciclo es de unos 4 o 5 días fértiles nada más. Que haya una buena función cervical para que haya capacitancia de los espermatozoides en el moco cervical. Acuérdense que en el moco esto está programado para que se embarace, ¿no? Entonces, el pico de estrógeno ovulatorio produce un moco filante, transparente, abundante, fácil de penetrar con los espermatozoides y que además pues, ahí se capacita. Mientras que después de la ovulación el moco se hace viscoso, escaso y es una barrera. Pues, aparte que ya no hay un óvulo, no, pero además de eso. Que haya una adecuada permeabilidad tubárica, permeabilidad y función tubárica. La trompa de tener un peristaltismo de la fibra hacia acá. Recuerden que el embarazo ocurre aquí en el tercio externo de la trompa normalmente y luego por momentos de la trompa va al útero y se va a implantar una semana después en el endometrio. Pues que la trompa esté permeable, primero para que los espermatozoides puedan llegar a buscar el óvulo y segundo para que el óvulo pueda pasar. Que hay una maduración y liberación de un óvulo sano. Ahí empezamos con el problema. Que viene la edad y pueden salir óvulos degenerados. Entonces, es una de las causas de infertilidad. Entonces, vamos a ver ahorita cómo controlar el cambio. O sea, que un óvulo sano, ciclo ovulatorio, a otras que no ovulan. Que hay una cavidad uterina y un endometrio aptos para la implantación. Que no tengan pólipos, que no tengan unas mucosas, que no tengan tabiques. Y además de eso, que haya sido un ciclo previo normal para que los estrógenos y la progesterona hayan logrado formar una esponja, que es el elemento secretor apto para que se implante el embrión. Pues que eso haya ocurrido adecuadamente. Y para la implantación hay procesos inmunes y hormonales que se asocian a ellos. Es importante venir de progesterona y hay parejas que con incompatibilidad inmunológica no se embarazan. Acuérdense que el embarazo es un injerto. Es un injerto y entonces el embrión lleva antígenos paternos que la madre tiene que tolerar. Y si no los tolera, pues no se implanta, no se embaraza. Entonces fíjate que todo eso es importante para que haya una concepción adecuada. Pues vamos a ver la primera parte. Decíamos que solamente era 4 o 5 días fértiles en cada ciclo. ¿Cuáles son los días fértiles? Entonces ya se han hecho estudios. Si tomamos como una paciente que ovule, tomamos como día de ovulación del día 0, miren que la fertilidad está antes. A las posibilidades de que se embaracen en el día -1, -2, -3, -4, inclusive -5. En el día de la ovulación ya solamente el 10% y al día siguiente el 1%. Entonces el óvulo no tiene sino unas 48 horas para ser fecundado. Mientras que los espermatozoides se capacitan en el moco cervical y pueden aguantar ahí 3, 4, 5 días. Entonces esa es la razón por la cual. Entonces fíjate, no es en la época de ovulación la más fértil, la época de ovulación es los días previos. Y es importante para la gente que planifica, por ejemplo, con método del ritmo, porque
días fértiles, donde tiene que abstenerse de tener relaciones antes de la ovulación. Si abstenerse por aquí, ya se embarazó. Bueno. Entonces, digamos que los días fértiles en un ciclo de 28 días es por ahí del 9 al 14 del ciclo, más o menos, hasta el día de la ovulación. Y si el ciclo fuera de 30 días, sería por ahí del 10 al 15. Los 5 días fértiles, más o menos. Es un ciclo regular, muy activo para todo. Esto es interesante para que miras la probabilidad de embarazo según la época del ciclo menstrual. Y luego, les decía que para la implantación y la placentación pues, se deben ocurrir varias cosas, ¿no? Varios fenómenos. Entonces, se fecunda el óvulo aquí. Entonces, la endometrio tiene que estar permeable para que el óvulo fecundado empiece a viajar hacia el útero. Empieza a multiplicarse por fórmula, y luego el blastocisto se implanta por ahí en el séptimo, octavo día después del fecundado, es que se tiene que implantar el endometrio. Y ahí vienen factores inmunológicos y hormonales importantes para que pueda entrar. Y viene la parte de la invasión de las, digamos, de la parte del endometrio y la invasión de las arterias espirales, que son las últimas de las uterinas que llegan hasta el endometrio, las deben invadir el globulazo para que haya este cambio. Esta es una arteria no modificada, es una arteria modificada. Entonces, mire cómo aumenta el diámetro con el nuevo vaso que se forma con el globulazo. Esta sería una arteria que no hizo ese cambio. ¿Y esto para qué es importante? Para predicción de preeclampsia y restricción del crecimiento. Si no se hace una adecuada placentación que aumente el diámetro de las piedras espirales al ser invadidas por el trombolasto, entonces hay riesgo de que pueda hacer una preeclampsia o una restricción del crecimiento. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso en generalidades más o menos. Fertilidad y edad materna. No, pues, la fertilidad, ¿cómo va cayendo? A medida que avanza la edad de las pacientes. Estas que no se deben embarazar son las más fértiles. Y ese es un problema. Sobre todo en estratos socioeconómicos bajos. Porque la gente con los amigos y la vaina, la pendejada, la adolescencia, no se cuidan, se embarazan, no han estudiado, no pueden a la universidad, suspenden el estudio y se acabó la vida. Y lo mismo con las hijas pasa en la academia. Y la probabilidad de infertilidad, o sea, que no se puedan embarazar, pues es lo contrario. A medida que avanza la edad, va aumentando la infertilidad. Va bajando la fertilidad y voy a entrar bajando. Mira la tasa de abortos. A medida de la edad de embarazo. Esta es la tasa de abortos. Esta es la fertilidad que va a ir bajando después de los 35 años. Y ve cómo simultáneamente con el bajonazo aumenta la posibilidad de aborto. O sea, no solamente que no se embaracen, sino que van a abortar. ¿Por qué? Porque hay muchos óvulos que nosotros ya no están bien sanos, y entonces por eso también aumenta la fertilidad o la tasa de aborto. De ahí que se recomienda que hoy en día las pacientes que demoren su fertilidad por alguna razón importante, porque estudiaron medicina, a los 3 años lograron especializarse y luego hacer una subespecialidad, y por ahí conocieron un príncipe, empezaron a trabajar y ya tienen 35, 40. Entonces, para pacientes que por alguna razón la demora, no debe hacer preservación de óvulos en los bancos de óvulos. ¿Para qué? Para que si después tiene un embarazo, tenga óvulos de mejor calidad. Esa es una indicación de preservación de óvulos, cuando la maternidad se difiere por alguna razón. Entonces, la incidencia en general en la población, ¿cuál es? En general se dice que el 15% de las parejas pueden tener problemas de infertilidad. Sin embargo, eso cambia de acuerdo a la edad, como veníamos diciendo. En las adolescentes es mucho menos, casi todas se embarazan, ¿no? Pero a medida que avanza la edad va aumentando la proporción. Este promedio del 15% es el promedio, pero realmente es diferente. En población más adulta es mucho más frecuente que en población más joven. Entonces, ¿cuándo empezamos un estudio de infertilidad? Porque también a la pareja que haya el tiempo suficiente para que lo intente. Todavía no se embarazan en el primer mes, en el primer ciclo. Normalmente se tardan más tiempo. Generalmente iniciamos un estudio cuando una paciente ha estado buscándolo sin ninguna otra planificación con relaciones frecuentes durante un año y no se embaraza. Ya, aunque pueden embarazarse algunas espontáneamente, la posibilidad ya es menor y ha aumentado la posibilidad de que tengan un factor de fertilidad que se va a conocer. Entonces, un año. En menores de 35 años. Pues si la paciente ya está entre 35 y 39 años, con 6 meses nomás se empieza. ¿Por qué? Porque ya ella trae un problema de edad que
porque le aumenta la fertilidad. En el paciente se empieza el estudio más temprano. Y si es de 40 o tiene cualquier factor de riesgo de estos, se empieza el estudio tan pronto nos consulta independientemente de cuánto tiempo porque le queda menos tiempo. Mucho tiempo. Ese es más o menos el esquema de cuándo empezamos el estudio de fertilidad, dependiendo de la edad de la paciente. Esperamos un año o 6 meses o de una. Si es que ya tiene 40 años, es un factor de estos virus ya conocido. Oligogonorreas, que no piensen que con los ciclos no esté ovulando, o que hace todo un factor estructural conocido, que ha tenido endometriosis, o que hace sospecha que es un factor masculino alterado. Entonces, eso ya de una vez. Este estudio es interesante porque estudiaron 250 parejas muy bien estudiadas, todas las posibles causas de infertilidad le hicieron y miraron cuál era la probabilidad de infertilidad, cuál era la causa de infertilidad en las parejas. Miren los resultados. Prácticamente no está viejo, 2019. Factor femenino, solo el 43%. Un poquito menos de la mitad para un factor femenino. De esos, el ovulatorio es el que predomina, luego sigue el tubárico, luego el endometriosis y luego alguna alteración uterina como pólipos, miomas, submucosos o tabiques. Malformaciones de virus. Factor masculino, no está lejos, 34%. Es una incidencia relativamente grande, 34% factor masculino. Factores combinados, un 17%. Y causa inexplicada. Hicimos todos estos y no supimos por qué era. 10%. Esto es muy aproximado a la realidad. Por eso otra vez tenemos porque estoy muy bien llevado, este estudio prospectivo, para todas las pacientes hicieron todas las posibles estudios de fertilidad y finalmente concluyeron esto. Es más o menos. O sea que infertilidad no es que la mujer va a la consulta porque no se embaraza. No. La fertilidad es de la pareja, por estas cosas. Entonces, el enfoque diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Durante consulta por infertilidad. Pues por un lado los antecedentes de la paciente, por otro lado lo que encontramos en el examen físico y por otro lado los exámenes de apoyo diagnóstico, como en todo. Entonces ese es lo que hacemos en toda cualquier patología. Llama antecedentes, el examen físico y las ayudas diagnósticas. Solo pues que en este caso para las ayudas diagnósticas son muy específicas. Los antecedentes, mirar los obstétricos, que realmente los obstétricos tienen, si ha sido ahora viral, puede que estar contado por infertilidad y ha tenido abortos, entonces la paciente usted ya sabe que hay un protocolo para estudio del aborto de repetición, descartar heteromorfias y otras cosas, hacer una histerosonografía, etc. Antecedentes patológicos, ver cómo es el ciclo menstrual, eso nos ayuda a orientarnos si es ovulatorio o tenemos un factor de anovulación. La frecuencia, hay que preguntar frecuencia y tipo de relaciones sexuales, que sean relaciones normales y que sean al menos 2 a 3 veces por semana. No, es que mi marido es chofer. Entonces viaja, viene para cada mes. Entonces dicen que cuando llega le apunte a los 3 o 4 días de la fertilidad. Eso puede ser más importante, y debe que explicarles que los días fértiles son estos. Entonces, en tal época usted tiene que tratar de tener relaciones más o menos 2 o 3 veces por semana en esta época del ciclo para que tenga más chance. La salud de la pareja, que vamos a investigar para tener una pareja. Y muy importante, muchas consultan y ya les han hecho estudios y tratamientos previos. Entonces, ¿qué les han hecho? ¿Qué exámenes tienen para no detectarles que le han confirmado? Y eso orienta también para saber qué le va a hacer uno. El examen físico, pues, peso y talla, ya sabemos es importante. Presencia de neurosutismo, si hay galactorrea o no, sobre todo si los ciclos no son regulares. Ver que la genitales externos, la vagina y usted dice, ¿saben? Ver cómo está el moco cervical, depende de la época del ciclo. Si una paciente me dice, ¿cómo fue la última vez? Me dice, fue hace 12 días. Y él pone un espejo y le veo moco filante y transparente, pues eso es normal. Pero dice, no, es que la última vez la mía fue hace 20 días y hay un moco todavía filante y transparente, pues yo sospecho que me estoy volando. Eso orienta. El tacto vaginal, obviamente, pero viene luego el apoyo diagnóstico. Que obviamente vamos a apoyar en algunas cosas. Entonces, inicialmente el factor ovulatorio, vamos a estudiar las 3 cosas de entrada. No una sola, sino las 3. Factor ovulatorio, factor masculino y factor estructural. Factor anatómico. Esos son como los 3 pilares. Entonces, ¿qué hacemos para ver si la paciente ovula o no? Pues, ¿cómo son los ciclos menstruales? Si alcanzamos a ver la premenstrual, cómo estos mocos, si vemos premenstrual, si ya es la ovulación.
Para la paciente que nos refiere que tiene ciclos regulares de 28 o 30 días, podemos corroborar la ovulación en ese ciclo que están dando con el siguiente, midiendo la progesterona sérica. Entonces, el día 20 a 22 del ciclo, si es un ciclo de 28 días, acuérdense que viene la ovulación, empieza a subir la progesterona, a la semana es máxima, por eso es cuando la medimos generalmente, una semana después de la ovulación. Entonces, el día 20 a 22 del ciclo, una muestra de sangre, entonces ahí dice que está, progesterona que se está ovulando. Para las que tienen ciclo irregular, una biopsia de endometrio inicia la menstruación. El día que empieza a manchar la urgencia, se toma una biopsia y el patólogo nos dice: es un endometrio secretor, es proliferativo, hay hiperplasia, hay una alteración. Okay. También se puede hacer por la ecografía seriada, ver la ovulación, pero tiene que haber esa ecografía en el día 5, en el día 8, ver que van cayendo los folículos, que aparece un folículo dominante, pero en el día 12, 14, y de pronto en el día 16, 18 ya no lo vieron, pues ya se reventó, y ovuló. Pero entonces son muchas cosas seriadas como que no es práctico para hacer diagnóstico, aunque se puede hacer, pero por ecografía no es práctico, porque necesita más de ecografía seriada. Bueno, y en algunos casos vamos a ver si se puede justificar hacer un estudio de la receta ovárica. En algunos casos ya veremos después. Entonces, básicamente, factor ovulatorio, ciclos menstruales, progesterona, en el factor masculino empezamos con un espermograma, que es el examen básico, el espermograma completo, ya van a ver los valores normales. Y en lo estructural, por lo menos tener una ecografía transvaginal, que sea normal. Si la ecografía no es ya parece que hay un pólipo, hay un nódulo mucoso, ¿qué le pedimos? Una histerosonografía, para que miremos bien eso. En la ecografía te puede ver los ovarios, te que la paciente tiene ciclos irregulares, y entonces la ecografía y tiene un ovario multifocal, es un ovario poliquístico, entonces algo ayuda también al diagnóstico. Bueno, otra prueba de diagnóstico es la histerosalpingografía, es el examen más utilizado en el mundo para ver la permeabilidad de trompas, para ver la estructura permanente y para ver también la calidad uterina. Eso se hace en menstrual, entonces se coloca una cánula de rubio, una copita que adapta al cuello, se le inyecta en de contraste, previamente se toman unas placas, luego se toman otras, se ve cómo se llena la cavidad y cómo a través de las trompas pasa muy bien contraste. Tiene la ventaja de que es ambulatorio y no es costoso, es una laparoscopia, y lo hace el radiólogo, es un examen ambulatorio de corte externa, no es tan costoso, es un poquito molesto. Tenemos la histeroscopia, entonces si en la institución que estamos tenemos un histeroscopio oficinal, pues una vez llegan de hacer un histeroscopio y miran que no tenga nada ahí. Y algunos de histeroscopia, hay unas técnicas para hacer una evaluación indirecta de la permeabilidad ovárica. Porque usted está inyectando líquido, entonces le echan unas burbujitas de gas, y usted ve que se va por el osteo de la trompa, se va a la burbuja, pues quiere decir que probablemente está pasando hacia la cavidad. Pues es un examen indirecto. Así como la histerosonografía, también a veces, como le inyectan solución salina, a veces pueden ver con el ecógrafo que está pasando líquido hacia la cavidad pélvica. Entonces, indirectamente están haciendo un examen de permeabilidad ovárica. Y algunas escuelas lo usan. Pero digamos que la prueba estándar a nivel mundial es la histerosalpingografía. Y también la laparoscopia. Ya la laparoscopia se usa, de pronto no como prueba inicial. Como prueba inicial, lo vamos a ver, se usa cuando la paciente le estoy sospechando una patología pélvica. Tiene dolor pélvico crónico, tiene dismenorrea, tiene antecedente de cirugías, otras cosas. Yo quiero ver cómo está hablando de la pelvis. Pues en vez de ver esto, le hago una laparoscopia. Entonces, una laparoscopia, pues es un metileno que inyectamos por el cuello, miramos si la trompa está primada o no. Digamos que en algunas escuelas se usa la laparoscopia de entrada, sobre todo si hay indicaciones en la paciente para mirar otros órganos pélvicos. La resonancia es sobre todo para defectos estructurales del útero, para una clasificación de algunas malformaciones uterinas, que para nosotros es un punto más precisa. Aunque la ecografía cada vez se mejora más y entonces cada vez le va quitando espacio a la resonancia. En la medida que la ecografía está más entrenada y los equipos son de mejor calidad, una ecografía de tercera dimensión, pues es una ecografía, es casi las mismas imágenes que nos da la resonancia. Entonces, dependiendo del estado de este nosotros. Entonces, más o menos exámenes que usamos, vamos a ver cómo los usamos. Este es el espermograma. Valores normales. Que haya al menos 29 millones de espermatozoides, que haya por lo menos 15 millones por mililitro o más, que haya una movilidad de más del 40% y sobre todo que la movilidad sea progresiva hacia adelante, que sea progresiva.
Pues, a veces cuando ustedes se ven temblando, mira, eso no es, porque a veces más bien implica pues, un problema de anticuerpos, de aglutinación por anticuerpos. Entonces, lo que importa es cuántos espermatozoides hay que se muevan la lámina hacia adelante, la velocidad progresiva hacia el 22%, que no tengan aglutinación, lo que les decía. Y eso es un dolor de cabeza, porque es que normalmente hay muchos espermatozoides con formas anormales, muy eyaculado, muchísimo. Pero ese valor normal que sea más del 4%, o sea, calcula que el 50% van anormales y es normal. Eso es lo que dice la OMS. Antes nosotros usábamos valores más altos, nosotros calculamos esto. O sea que las formas anormales no son tan, digamos, tan anormales. Bueno, ¿qué hay que hacer con el espermograma? Que la recolección sea ojalá en el mismo laboratorio, por masturbación, o si vive muy cerca, lo puede tomar de la casa, pero que le dé rápido al laboratorio, no lo dejen reposar. Y lo otro es que si sale anormal, para confirmarlo se debe repetir en unos 2 meses, porque el proceso de maduración del espermatozoide, desde la espermatogona inicial hasta el espermatozoide maduro, tarda hasta 70 días, 72 días. Entonces puede haber una noxa que afecte en ese ciclo especial o en esos días. Entonces se prefiere que si hay un examen anormal se repita a los 2 meses para tener la certeza de que hay un factor masculino alterado. Más aún, usted lo puede cambiar en el laboratorio. Usted no tiene mucha confianza en el servicio. Va a este laboratorio que le tengo más confianza y repita a los 2 meses. Y ya si los dos me dicen que hay alteración, pues hay un factor masculino alterado. Más adelante vamos a la reserva ovárica, cuando se usa, pero acuérdese, ve esta gráfica de bonita porque la reserva ovárica es cuántos ovocitos hay en reserva. Acuérdese que eso se va perdiendo desde la vida embrionaria, ¿no? Cuando nace la niña se perdió mucha, más de la mitad. Cuando llega la pubertad se ha perdido también muchísimo y luego en cada ciclo se va perdiendo. Entonces, esta es la reserva ovárica a través de la edad. Entonces, ¿cómo va bajando? Ya para que hagas después de los 35 y más bajita. Vamos a ver cómo se mide esa reserva ovárica y cuándo se mide. Entonces, ¿cuáles son los test para decir que hay pobre reserva ovárica? Las células de la granulosa producen hormona antimuleriana. Entonces, cuando la hormona antimuleriana está alta, pues quiere decir que hay bastantes folículos por ahí. Entonces, por eso la usan como el marcador más del reserva ovárica. Cuando está menor de 1 nanogramo por mililitro se dice efectivamente que hay una poca reserva ovárica, que debe estar más alta. Otros usan meglibina B, que se usa menos. Otros usan al principio, en los días, por ahí, en el día 3 del ciclo, medir FSH y estradiol. Entonces, cuando en el día 3 la FSH está en más de 10 y el estradiol está más de 90, de 80 microgramos, el equivalente a la reserva ovárica es baja. Realmente, solo usa más la hormona antimuleriana y la ecografía. Porque en ecografía vamos a ver cuántos folículos antrales hay, que se vean ya, menores de 1 centímetro. Entonces, de acuerdo a eso, si hay menos de 5 folículos o de 7, pues se considera que hay poquitos. Eso sí se hace para alrededor de a los demás años del día 7 a 10 del ciclo. Bueno, es un test que es pronóstico, pero no es absoluto. Por ejemplo, en ovarios poliquísticos estaría aumentada la reserva ovárica y no está durando la paciente. O cuando hay una menorrea de causa superior, pues también puede salir porque no hay estímulo sobre el ovario, aparentemente nos puede salir ahí con la reserva ovárica, los folículos no están desarrollándose. Pero la paciente lo que tiene es un problema de arriba, entonces en esos casos no aplica. Igual si la paciente está tomando anticonceptivos, si la medimos, pues no. La reserva ovárica se mide más bien en pacientes que ya tienen un problema detectado de anovulación o que no se embarazan con inductores de ovulación. Entonces, más bien para eso es que lo usan, los centros de fertilidad. No es que a todas las pacientes le hagamos reserva ovárica. A la paciente común y corriente miramos ovula o no ovula. De pronto de las que no ovulan y que de pronto no responden a la ovulación inicial, podrían justificarse hacer reserva ovárica. Entonces, histerosalpingografía, que es la nueva reina para probabilidad de trompas, estudiar la cavidad. Ahí tenemos una normal de que se ve la cavidad uterina bien pintadita, aquí no hay ningún
ningún defecto en la cavidad, no hay pólipos, no hay mucosa, no hay nada. De las trompitas casi nunca se ven así tan bonitas como esta, este es peligro, ¿no? Porque esto es muy pequeño y casi siempre se ve, hay pedazos que no se ven. Ya pasó por ahí en medio, entonces por todo es la parte distal nada más. A veces sí se ve toda la trompita. Y esto es el medio de contraste que ya pasaba el peritoneo. Es una histerosarcografía completamente normal. La histerosarcografía, cuando es normal, el valor predictivo negativo es para descartar patología muy alto, como el 95%. O sea, ya le hizo una histerosarcografía y está de este tipo, no le hagan más cosas para el trompas. Está más que confirmado que está normal. Pero el positivo es del 40%, porque hay muchas causas por las cuales puede salir alterada. Entre otras cosas, una de las cosas, por ejemplo, cuando aparece una obstrucción, miren, esta, que tiene esta, una obstrucción a qué nivel de las trompas, proximal, simétrica, puede ser un espasmo de la trompa, cuando se hace sin anestesia, las trompas hacen espacio, pues no. Entonces, una de estas que requiere, una laparoscopia confirmatoria. Entonces, una de las indicaciones de la laparoscopia es cuando tenemos una histerosarcopia que nos deja dudas sobre el estado de las trompas. Y una de esas es la obstrucción proximal, porque se ha visto que el espasmo de las trompas puede ser. Se confirma, se hace la laparoscopia y de paso se ve cómo está el resto de la trompa y de ahí hacia el extremo, hacia la fibra, cómo está. O puede que si esté obstruida y tenga una patología adicional, tenga un tenga hidrocefalos, tenga un hidrosalpis o adherencia, otras cosas. Pues esta es una, quién sabe, un video rojo curioso, porque se pueden estar mal en las trompas. Estas sí son francamente anormales. ¿Por qué? Porque es que en estas una de las dilataciones del hidrosalpis, o esta que la fibra se montó en el líquido en la fibra y no sale, pues obviamente compararla con esta, con la trompa normal, pues claro, están distendidas y están tapadas en el extremo. Esta sí es segura. Esta sí le dice una obstrucción distal de las trompas. Y decíamos una laparoscopia para la evaluación de la pérdida lugar que es. Como les decía, puede ser el esquema inicial si existen otros antecedentes como sospecha de endometriosis o de EPI o de crónico. El ovario poliquístico, ¿por qué? Porque tengo un ovario poliquístico y quiero mejorar las trompas. Yo para aprovechar la laparoscopia para hacer el dribbling ovárico, para quemar todos esos foliculitos, eliminar andrógenos y que la paciente me responda mejor a los inventorios de ovulación. Esa puede ser una indicación para hacer una laparoscopia de entrada. Entonces, para ver cómo están las trompas y para hacer el dribbling ovárico, pues ahí se lo indicado. Y la otra indicación, cuando hay una histerosarcopia anormal. Claro, no como esta última que le guste de el hidrosalpis, porque eso ya está concluyendo. La gente que tiene una dudosa permeabilidad ovárica o una obstrucción proximal, dicen, hagan la laparoscopia. Esto es lo que se hace en la carboturación con azul de metileno. Entonces se coloca una copita, entra una luz en el cuello, le inyecta una azul de metileno por la vagina y uno está mirando que sale. Y tú me cuenta que salió el azul de metileno, se le vuelve el apéndice y además la fibra se pintó de azul. Esto sería una histerosarcopia normal. De la laparoscopia normal. Entonces, tratamientos de fertilidad. Pues obviamente, ojo, pues todo el mundo dirá, trataba de corregir lo alterado. Eso es fácil. ¿Sí? Veremos que lo que está alterado lo tratamos. Obvio. Ese es el objetivo. Pero digamos que tenemos opciones. Tenemos inducción de ovulación cuando no está ovulando. Ya vamos a ver más adelante un punto a repasar cómo son las inducciones de ovulación, que ya hemos visto en la clase de ovulación. Inseminación artificial. ¿Cuándo se indica una inseminación? Cuando hay un factor masculino alterado. Si es una oligospermia, pues a veces hay unas técnicas de laboratorio para mejorar la calidad del semen y hacerla con el mismo de la pareja. Y si no, de un donante. Donación de gametos, bien sea óvulos o espermatozoides, dependiendo del caso. Fertilización in vitro, ya vamos a ver ahorita. Donación de embriones, con embriones donados. Y obviamente el estudio y la terapia del aborto a repetición, porque las infértiles para abortadoras habitual pues es otro cuento. Ella se embaraza, ella ovula, el marido está bien, el problema es por qué no, el embarazo no se mantiene. Entonces ya eso es un caso aparte que usted sabe en una clase aparte. Otros tipos de tratamientos, cirugía tubárica, cada vez menos. Probablemente para estas construcciones de la fibra, que se puede desprender la fibra que se resuelve el hidrosalto de la obstrucción para la intervención. Antes se hacía mucha cirugía tubárica para trompas que estaban muy jodidas, pero es que no teníamos in vitro. Pero hoy con el in vitro
pues si la trompa está jodida, algunos inclusive quitan la trompa que está mala y más bien le hacen in vitro. Entonces, es la posibilidad. Entonces, cada vez se hacen unos ideas todavía. Bueno, de pronto la paciente que se le dio las trompas y quiere tener otro hijo porque se consiguió otro príncipe, porque el chino le murió, los chinos le murieron, alguna cosa catastrófica pasó, pues ella podría ir a recanalización tubárica en microcirugía siempre y cuando le hayan quedado segmentos buenos de trompas. No todas funcionan. ¿Qué ventaja tiene eso? Que si le funciona, le queda para que intente embarazo muchos ciclos. Pero hoy en día, en vez de ir a cirugía, lo indicado es un in vitro. Lo que pasa es que tiene que hacerse al menos 3 para que le pegue, ¿no? Y el in vitro cada uno vale un poco de plata. Esa es la única limitante del costo. Sin embargo, por ejemplo, en los pacientes con infertilidad primaria, lo vamos a ver, las CPS tienen que cubrir hasta el in vitro por tutela. Si el especialista dice la única solución para esta paciente es un in vitro, si no la autorizan por una vez por una tutela le protegen el derecho fundamental de la maternidad. Ya la que se ligó las trompas, si quiere otro, olvídese, ya es por su cuenta, usted ha ejercido el derecho a la maternidad. Cerclage cervical, en pacientes que han tenido abortos, partos prematuros extremos, ustedes han visto que hemos puesto algunos cerclages en la clínica y funciona para diagnóstico de incompetencia cervical. Polipectomías, miomentomías, miomas que están metiéndose a la cavidad, bien sea que sean submucosos, los cuales por estereoscopio se pueden operar, o bien sea que sean intramurales, pero que se meten a la cavidad. Esos dan demasiada hemorragia y además pueden dar infertilidad. Entonces, un mioma, FIGO 2 o 4, que la cavidad es un más grande, está dando hemorragia para ese paciente. ¿Quién hizo en el turno último de la chica mocha? ¿Qué pasado? Nadie, ¿no? Tú no estás yendo al turno, en todos los casos. ¿Y si puso una memectomía, sí o no? En el último turno, ¿o no? No. Una paciente joven como 24 años con hemorragias, con chutri. Tiene un mioma de 6 centímetros que se metió a la cavidad. Pues la hicimos urgencia. Pero esa paciente queda lista para que esté intenten a las resección de tabiques, en caso que tuviéramos tabiques, no te lo tabicado, por ejemplo. El bicorne no, el bicorne se embaraza fácil. El tabicado es más difícil. Bueno, alquiler de útero. Hizo una histerectomía para una lactosa o tiene un Rokitansky, nació sin útero pero tiene ovarios y quiere embarazar, quiere tener un hijo. ¿Quién le alquila? Bien, esto tiene sus complicaciones, pero se hace hoy en día, ¿no? Bien sea por histerectomía o bien sea por malformación cuenta que no tuvo útero, pero que tenga ovarios y produzca óvulos. Entonces puede ser una alquiler de útero. Los centros de fertilidad tienen un formato especial, porque eso es legal, ¿no? Eso es una repercusiones legales, porque la paciente que alquile el útero se expone al riesgo grande, se tiene una lactancia, un montón de cosas. Y luego se encariña con el niño cuando nace y la pena nadie lo quita. Porque eso está en el documento firmado, ya no puedes ni siquiera ver el chico. Es complicado, pero existe la posibilidad. Y ya se han descrito los primeros trasplantes de útero para lograr el embarazo. Ya es otra ventana que se abre, el trasplante de útero. Y esto que les había dicho, la preservación de óvulos. ¿Cómo se preservan óvulos? La primera, cuando la maternidad se difiere por alguna razón. Segundo, la paciente que va a un manejo de radioterapia o quimioterapia por una patología, un linfoma o cualquier otra cosa, entonces la paciente tiene el riesgo de que con esos tratamientos se dañen los ovarios. Entonces, antes del tratamiento de oncología, la mandan al centro de fertilidad, la ven allá, le hacen una captación de óvulos y los guardan. Y si sale de su problema, pues cansa. Después, si quiere embarazarse, tiene óvulos sanos para embarazarse. Esa es la otra indicación para la presentación de óvulos. Y entonces, fertilización in vitro. ¿Cuáles son las principales causas? Pues la obstrucción tubárica, sobre todo cuando estamos terminando la primera opción. Pero infertilidad inexplicada. Le hicieron todo ese 10%, pero se encuentra que la llevan a mantener in vitro y algunas se embarazan. Es una indicación de fertilización in vitro. Y hay indicaciones específicas. La paciente, las familias que tienen mutaciones genéticas conocidas, que la mamá las porta, o el papá los porta, fibrosis quística, hemofilia, beta-talasemia, bueno, hay varias. Si ya se conoce que tuvieron un caso
Entonces, y se hace el estudio y son portadores. Si se embarazan, tienen el riesgo de que el niño les salga con esa vaina. Entonces, ¿qué hacen? Una fertilización in vitro y una biopsia preimplantación. Y en la biopsia le hacen el estudio de la mutación genética, no solamente cromosomas, sino hacen el estudio de la mutación genética que se conoce. Entonces, si la tiene, no lo implantan, entonces echan el embrión, y si no, sí le implantan. Entonces, esta paciente que les consulta en medicina allá en por esas cosas, acuérdense, existe ese recurso y se debe usar. Una mutación genética conocida se puede obviar haciendo una fertilización in vitro. Bueno, la otra cosa que fuera muy dominante o algo, pues sería de donar gametos, ¿no? También. Pero puede ser de la misma persona, simplemente se busca y le implantan el preembrión que no tenga la mutación que se pone. Indicaciones del in vitro. Bueno, inducción y ovulación, ya habíamos visto que algunas veces hay una causa conocida como hiperpolaricidemia o otras cosas por el trato, ¿no? Pero si es simplemente que no ovula un ovario poliquístico o no tiene ovulación, inducción. Habíamos visto cuando vimos la ovulación que puede ser con clomifeno o con letrozol, ¿cierto? Que actúan distinto, pero que los dos últimos lo que hacen es que el hipotálamo capta que hay poquitos estrógenos, entonces el nivel de GnRH para que se aumente la FSH al principio del ciclo, ¿no? Acuérdense que la FSH es la que selecciona el folículo dominante. Seleccionar el folículo dominante, estas carajas, que chate ahora está bien, apaga el celular. En algunas partes se los quitan a todas las clases. Entonces, estábamos hablando entonces de cómo actuar el clomifeno total, ya vamos a ver ahorita. Pero para que estos actúen, tiene que estar intacto el eje, hipófisis y tálamo, actúan por retroalimentación. Si está dañado arriba, pues no le vamos a dar clomifeno y letrozol, porque no funciona la retroalimentación. Y tenemos gonadotropinas para cuando estas fallan o cuando hay una falla de nivel de arriba. No le dan clomifeno o letrozol, le dan gonadotropinas, porque eso es el estímulo directo al ovario. Existe FSH pura, existe combinar con LH. Acuérdense, ¿con qué es que rompemos el folículo cuando está grande? ¿Qué hormona usamos para romper el folículo? LH. ¿Cuál es la hormona que es similar a la LH? Gonadotropina coriónica. No se les olvide, gonadotropina coriónica. En apoyo de 5.000 unidades. Entonces, cuando ya la paciente está con gonadotropinas y ya tienen un óvulo grandecito que el de fertilidad cree que ya está para dispararlo, pues le ponen una dosis de gonadotropina coriónica y con eso se rompe. Pero ojo con esto, yo le he dicho que no les insisto, eso. Si vamos a inducir ovulación, tenemos que estar seguros, pues primero que no está ovulando óvulo, estamos seguros de eso. Pero segundo, que no tenga una alteración adicional. Acuérdense, 34% de fertilidad masculina, 17% de combinadas. Entonces se justifica que esa paciente tenga mínimo un espermograma normal y mínimo una histerosalpingografía antes de empezar a inducir ovulación. ¿Qué nos pasa? Que le inducimos ovulación porque tiene un ovario poliquístico, empezó a ovular y al cabo de los 6 meses no se embaraza y no se embaraza. ¿Y qué será? Ahora sí pidámosle esto y la paciente ya se va para otro lado. No dicen las cosas bien. Entonces, de entrada hay que estudiar los 3 factores cuando se induce ovulación. De entrada. Como la paciente de infertilidad, de entrada tenemos que mirar los 3 factores. ¿Está ovulando o no? ¿Cómo está el factor masculino? Y cómo está el factor estructural. De entrada. No es que hagamos primero uno y si se sale bien hacemos el otro. No, de una vez hacemos todo porque hay que ganar tiempo. Eso ya lo hemos visto, lo repasamos. El clomifeno actúa desencañando el hipotálamo porque compra los receptores de estrógenos. Allá se capta como que hay poco estrógeno, entonces se aumenta la FSH. Mientras que el letrozol, que es un poquito más potente, se está usando más ahorita, ese sí realmente baja el estrógeno porque inhibe la tasa. Ese sí produce una real disminución de los estrógenos. Los dos se dan al principio del ciclo, el quinto al noveno día, porque es cuando queremos que suba la FSH, para que me seleccione el folículo dominante, no se dan al principio del ciclo. Al final, los dos lo que van a producir es un aumento de niveles de FSH, recluta folículo y selecciona folículo dominante, y el resto lo hace la paciente. La inducción con gonadotropinas, ¿qué decir de esto? Ya lo había dicho, si hay una falla hipotalámica o hipofisiaria, o si hay una pobre respuesta al clomifeno o al letrozol. Y en este caso de pobre respuesta, es donde está indicado, oye, hagamos una reserva ovárica. Así la paciente realmente tiene buena reserva.
ovárica. Y FSH, ahí se va el poliquístico, pura o combinada, pues la antropina cónica para el folículo, cuando está así, pues se rompe. Pero ojo, porque la zona autopina ya les cuenta el síndrome de hiperestimulación ovárica. El síndrome de hiperestimulación ovárica es un síndrome en el cual, por aumento en los estrógenos bruscos, porque hay seguramente se maduraron varios por las gonadotropinas, aumenta la permeabilidad de los vasos en peritoneo. Entonces la paciente hace ascitis, hace hipovolemia, hipercoagulabilidad, puede ser trombosis, es grave, es bien grave. Entonces, cuando inducen con gonadotropinas, ellos van mirando el nivel de estradiol y cuántos folículos van creciendo. Y si hay un estradiol muy alto, hay muchos folículos, abortan. Entonces, en vez de darle gonadotropinas, le dan progesterona para que complete el ciclo y menstrue. Y el siguiente lo programan con menos dosis de gonadotropinas para evitar el fenómeno de la hiperestimulación ovárica. Hoy se da poco porque tiene las precauciones, antes se da con frecuencia. Se veía con pacientes embarazadas con hiperestimulación ovárica jodidas. Bueno, inseminación artificial, semen mejorado del paciente o semen de donante. Entonces se puede colocar en el moco cervical o en cavidad uterina y algunos hacen inseminación intratumoral. ¿En qué etapa se hace? En la etapa preovulatoria. Acuérdense que la fertilidad es en los días antes de la ovulación, que ya tengo un moco bien filante y transparente, ahí se coloca el semen de donante. Bueno, es una opción. Lo que les decía, la fertilización in vitro, ¿no? Puede ser factor ovárico alterado, donación de óvulos y resecan óvulos, las que han preservado óvulos y no quieren embarazarse. Cuando hay indicación de ICSI, ¿qué es el ICSI? Es la fecundación intracitoplasmática. En una fecundación normal, hay muchos espermatocitos que están ahí pegándole al óvulo hasta que alguno entra. ¿Sí? Entonces es como un trabajo en equipo para romper la membrana. Pero cuando hay espermatozoides poquitos, entonces ¿qué es lo que hacen a veces? Seleccionan un espermatozoide, le ponen una pipeta y por microcirugía se le inyectan al óvulo. Entonces ahora han enterado de los otros. Entonces cuando hay indicación de ICSI, un factor masculino alterado, pues tiene que ir a in vitro, porque no hay otra forma de hacerlo. Bueno. Lo que les decía, mutación genética como conocida, la ventaja de tener un diagnóstico genético preimplantación, pues le hacen cromosomas y si se tiene alguna mutación genética conocida se la hacen también, y ya mucho más seguro. O sea, en un centro de fertilización in vitro que respete, se hace diagnóstico genético preimplantación, porque en los in vitro está aumentada la frecuencia de abortos y de malformación de alteraciones cromosómicas. Entonces, muy harto que usted se gastó el in vitro y sale con un cuento chimbo después. Muy complicado. Entonces ya es casi que rutina. Un buen centro hace diagnóstico genético preimplantación para implantar un embrión que no tenga alteraciones cromosómicas y si tiene alguna cosa de estas, pues que se haya descartado. La edad materna avanzada es otra cosa, parece con infertilidad. En 40 años ya con infertilidad casi que la sola materna es una indicación para el hijo. La infertilidad inexplicada. Y obviamente si es un útero alquilado, no van a mandar al marido que tenga relación allá con la que va a alquilar el útero. Entonces, ok. Bueno. Las indicaciones de fertilización. Aquí está la grasa de implantación. Entonces toman 2 células de embrión, cuando hay 8 células, toman 2 células con microscopio y esas 2 por PCR aumentan el material de DNA y ya hacen los estudios de cromosomas y la mutación se quieran ver. Y la última opción, no la menos importante, porque hay muchas maneras que eso es desgastante, todo esto, los estudios y demás. Y hay muchos chinitos por allá abandonados en este mundo, sin futuro. Entonces la otra opción es la donación, la adopción. Idealmente de niños pequeños, ¿no? Entonces esto, pues se puede ser una familia perfectamente normal, ¿no? Sí, los chinos no me parecen, pero pues no pasa nada, pues se parecía. ¿Qué problema tiene la adopción? La adopción tiene un problema así de real,
Es que cuando los pelados llegan a la adolescencia, el adolescente por naturaleza es rebelde. Y cuando entera que no lo está, entonces a veces hay un problema. El chiquito va muy bien, muy ácido, todo el mundo feliz, y llegó a la adolescencia y quiere un más. Pero bueno, eso pasa también con los hijos normales. Para no adoptar. No, si esto le soluciona el problema a la pareja y le soluciona el problema a los niños que no tienen futuro. Usualmente la pareja que adopta es una pareja que tiene recursos, no cualquiera va a adoptar. Tiene una pareja que tiene recursos y entonces a ese niñito le van a dar cosas que normalmente no hubiera podido tener. Entonces es una cosa importante la adopción. Bueno, preguntas. Entonces, este era un tema cortico, ya hemos hablado de esto en la manipulación, y es que usted tenga la visión general. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, doctor. Los niveles que usted mencionaba de FSH, ¿se toman siempre o se prefiere mejor la ecografía y el...? No, el ácido bárica lo más que se usa es la hormona antimuleriana, Eso. que debe estar altica, y el corte de folículos, es como más. Algunos miden FSH y estradiol en el día 3, y hablan de que si el estradiol hay un 50 o 80 para otros. ¿Y si es útil tomar esos valores? Dicen que es poca bárica. En estos estudios se han concluido eso. ¿Qué más preguntas? Fertilidad. Entonces, si no hay preguntas, hacemos la otra vez a almorzar. ¿La otra? ¿Quién